Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. Bueno, en la clase de hoy vamos a aprender algo muy útil y muy práctico. Vamos a aprender a hacer una carta de reclamación. ¿Estáis listos? Empezamos. Lo primero de todo, ¿qué es una carta de reclamación? ¿Alguna vez te ha pasado, no sé, que a lo mejor has comprado algún producto o te has alojado en algún hotel o has tenido algún tipo de problema con una empresa y entonces has necesitado quejarte de manera formal? Eso es una carta de reclamación, para eso sirve. Es decir, una carta de reclamación es un documento formal que refleja una queja por parte de un cliente insatisfecho. Por ejemplo, debido a un mal servicio o a un producto defectuoso. En cualquier caso, con una carta de reclamación tú podrás expresar tu descontento de manera formal y sobre todo respetuosa. Vamos a ver primero cuáles son los motivos más frecuentes por los que podemos escribir una carta de reclamación. Por ejemplo, es muy común escribir cartas de reclamación debido a un mal servicio de luz, teléfono, internet o cualquier otro servicio básico. Puede ser también que queramos escribir una carta de reclamación debido a un cobro indebido a un banco o a una empresa. Podemos escribir una carta de reclamación dirigida a una empresa por incumplimiento de contrato. Otro tipo muy común es la carta de reclamación que le escribimos al hotel donde nos hemos alojado por cualquier tipo de problema que hayamos podido tener. A veces se escriben también cartas de reclamación por la mala atención médica, cuando necesitamos atención médica pero no nos la dan correctamente. Bueno, como veis, hay muchísimos motivos por los cuales yo me puedo querer quejar de manera formal. Lo importante es que, sea cual sea el motivo de tu carta de reclamación, siempre cuando la escribas tienes que mostrarte respetuoso y utilizar un lenguaje formal. Y siempre tienes que mostrarte receptivo a conciliar. Vamos a ver ahora qué estructura tiene que tener una carta de reclamación. Lo primero que tenemos que escribir es el membrete. En el membrete voy a escribir los datos de la empresa a la que va dirigida la carta, es decir, el nombre, la dirección, y normalmente está situado en la parte superior derecha de la hoja. Tengo que escribir también la fecha del día en el que yo escribo la carta. Y después tengo que poner un saludo. Este tipo de cartas utilizan saludos formales, como por ejemplo, estimado señor o estimados señores, 2 puntos. Después viene el cuerpo de la carta. En el cuerpo de la carta yo tengo que escribir lo que me ha sucedido y tengo que expresar mi descontento. En este momento tengo que intentar ser concreto y no alargarme mucho mientras escribo. Recordad, concreto y claro. Y por último, una despedida. En la despedida normalmente escribo una frase formal como por ejemplo, sin otro particular se despide y a continuación la firma. Normalmente antes de la firma escribimos la palabra atentamente. Atentamente, Marta Tardáguila. Bueno, ¿qué consejos podemos seguir antes de escribir una carta de reclamación? Os voy a dar algunos muy importantes. Aunque es verdad que cuando escribimos una carta de reclamación solemos estar un poquito enfadados o nerviosos porque precisamente nos estamos quejando por algo que nos ha pasado y que no nos gusta, es conveniente estar muy tranquilos a la hora de escribir una carta de reclamación.
No hay que estar nerviosos ni enfadados. ¿Por qué? Porque necesito escribir con un vocabulario formal y sobre todo muy respetuoso. Y sobre todo mis ideas tienen que estar bien ordenadas para que se comprenda bien el motivo de mi carta. Aquí te voy a dejar algunas recomendaciones muy útiles. La primera, sé directo y preciso con tu reclamación. No le des 1000 vueltas, directo al grano. Segunda recomendación importante, pídeles que busquen una pronta solución concreta al problema que te han causado. Otra recomendación es que, aunque tengo que ser muy educado, eso no quita que no pueda ser firme y serio cuando digo lo que quiero decir. Hay que cuidar mucho la presentación. Cuando escribo una carta, tengo que imprimirla en una hoja de buena calidad. Y sobre todo tengo que evitar diferentes tipografías de texto. Todo con una única tipografía. Una ortografía impecable. Y como ya hemos dicho antes, no hay que dejarse llevar por los sentimientos de enfado o nerviosismo y hay que expresarse siempre con un lenguaje adecuado. Espero que con estos consejos hayas comprendido muy bien cómo escribir una carta de reclamación y cuál es su estructura, aunque también espero que no la tengas que escribir nunca. De todas maneras, te voy a dejar en la descripción un modelo para que sí lo puedas tener presente si algún día lo necesitas. Y por cierto, no olvides que en la burbuja del español puedes apuntarte a clases individuales y grupales para profundizar con todos los temas que estamos aprendiendo. Pero no solo eso, porque también te podemos ayudar con tu examen del CL. Ya sabes, la certificación de español que puedes hacer desde tu propia casa y cuando tú quieras. Así que para cualquier tipo de información, te dejo en la descripción todos los links. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado nuestra clase de la burbuja del español. Tenemos otras clases muy interesantes donde hablamos de temas diferentes como léxico y también gramática. Y como sé que seguro que alguna de ellas te interesa, te voy a poner aquí el link para que te vayas a ver alguna clase, por ejemplo, sobre léxico. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase de la burbuja del español. ¡Hasta pronto!